Infante no ha muerto. Hay diversas razones que explican el fenómeno sociocultural llamado Pedro Infante. Razones culturales, religiosas, políticas, identitarias. Pedrito, como el pueblo lo llamaba, fue un ejemplo de superación personal. Personaje que encarnó los anhelos, que representó en sus películas los valores dominantes, que expresó de manera exacerbada los sentimientos de los mexicanos. El charro, macho, bebedor, pendenciero, jugador, justiciero, conquistador, enamorado y mujeriego y redento. El pueblo fusionó al hombre con los personajes que interpretó, hasta crear una sola imagen. Prácticamente la pantalla grande se volvió una extensión de la vida de Pedro. No de la vida real, sino de la imaginada, la inventada por los mexicanos. Es verdad que Pedro Infante no fue el mejor actor del cine nacional. Es verdad que tampoco fue el mejor cantante, ni el mejor charro. Sin embargo, su carisma, su origen humilde, las canciones que interpretó, las películas en las que participó, le permitieron generar una imagen y una voz que el pueblo necesitaba para identificarse, para hacer catarsis, para evadirse, para soñar. Por eso, el 15 de abril de 1957 fue un sacudimiento terrible para el pueblo. Ese anuncio de la muerte del ídolo, del cuasi nahual del pueblo, del yo colectivo. No, Pedro no podía morir. No debía morir. Pedro era el pueblo. Pedro era todos. El trauma fue mayor, pero breve. La mitificación fue la respuesta, la negativa colectiva a su muerte física. Pedro se queda en el gusto, nuestra piedra emocional, nuestra piedra angular de la música y del cine sigue vivo en cada rincón de la patria. Fenómeno social y comercial. Pedro Infante no podía morir, no debía morir el 15 de abril de 1957. Hoy, a 63 años del accidente aéreo, millones de jóvenes se sienten Pepe el Toro. Las chorreadas piden amor en cualquier esquina. Y más de alguien, mientras pega tabiques, silba emocionado, amorcito corazón. Sí, el 15 de abril para nosotros, los descendientes de Tizoc, de Pepe el Toro, es un día que sabe a tristeza, en el que se oyen los acordes y sangran las guitarras mariacheras. Día de la repetición en blanco y negro de las nostálgicas películas que han mitificado a Pedro Infante Cruz. Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, murió a los 39 años, cuando el sol brillaba en lo más alto del camino. Murió para volverse mito, símbolo, estereotipo. Pedro murió para volverse eterno. El día del libro en la calle Gante. La alaraca de la fiesta puede callar el dolor y el recuerdo. La fiesta del libro, la lectura colectiva, la celebración conmemorativa Cervantes y Shakespeare, indudablemente que son uno de los grandes aciertos de la UNESCO, porque el libro ha sido a través de la historia moderna, del hombre moderno, uno de los principales vehículos culturales, memoria selectiva y pedazo importante del corazón de la humanidad. Más allá de las formas en que cada sociedad organiza eventos, más allá de las maneras, a veces maniqueas, perversas y utilitarias de algunos organizadores de la fiesta del libro, la promoción de la lectura crítica y de recreación es un acto y una actividad que se deben cultivar todos los días, de manera sistemática y sobre todo contundente. Se aplaude
Se aplauden los esfuerzos que hacen instituciones, empresas y personas bien nacidas para hacer del 23 de abril un día que estimula la lectura de los libros. Sin embargo, se siente el silencio que guardan instituciones, organismos y entidades sobre el día previo, es decir, sobre el 22 de abril. Parece que hay una consigna de olvidar, de echar tierra de por medio, de anestesiar la historia reciente de Guadalajara. Críticos, pensadores, artistas, historiadores, todos callan. Y el 22 de abril cada vez se ve más lejano, como si los hechos hubieran ocurrido en otra galaxia, en un país desconocido. Casi nadie menor de 30 años tiene memoria de las explosiones, de las 11 explosiones que sufrió el sector Reforma de Guadalajara en 1992. Los gobernantes y los pillos profesionales, que a veces son los mismos, siempre le apostaron al olvido, porque ellos bien lo saben. Los mexicanos tenemos poca memoria colectiva, escasa memoria histórica, a no ser de unos cuantos, de deudos y afectados, de unas cuantas obras literarias, algunas películas y documentales, casi todas empolvadas, pocos, muy pocos. En medio del zumbido ensordecedor de la fiesta del libro, recuerdan, evocan de manera crítica o denuncian que a 29 años no hay culpables de la destrucción de miles de casas, escuelas, fábricas, calles, pero sobre todo de la pérdida de cientos de vidas humanas, de miles de seres que quedaron marcados física y psicológicamente por aquel desastre, que en su momento fue declarado oficialmente como accidente natural. En los menores de 30 años hay cierta justificación por su desconocimiento histórico, pero los que fuimos testigos presenciales, los que vivimos aquella ciudad y que teníamos edad suficiente para memoriar, para ser transmisores a las nuevas generaciones, fuera de la justificada indignación colectiva inicial, del castigo con el voto al partido gobernante, los brotes de una incipiente sociedad civil crítica. ¿Dónde quedó aquella ira social? ¿Dónde quedó el grito de justicia? El tiempo ha ido diluyendo todo. A 29 años de la tragedia, la inseguridad se ha multiplicado. A Pemex y su dirigencia jamás les fincaron responsabilidades. Ahora queda solo un cascajo de empresa devorada por buitres sindicales y otras alimañas, incapaz de asumir cargos en su contra por su indolencia. Parte del sector Reforma todavía muestra cicatrices, heridas mal cerradas. Decenas de sobrevivientes del desastre arrastran cada vez más solos su justa indignación. Sus gritos no tienen eco. El desierto social ha crecido. Al no ser tiempos electorales, ningún político hace la causa del 22 de abril como suya. Quizá el próximo año, si la pandemia lo permite, con una actitud solidaria y de rescate de nuestra memoria colectiva, se puede elevar el grito memorioso, se pueda reivindicar la historia y podamos decir juntos, nunca más abril. La reina olvidada. Versión Efraín Franco. Cada época tiene sus encantos y sus horrores, sus mitos, sus gustos, sus formas de divertirse, de verse en el espejo de la vida. Guadalajara, la vivida y vuelta poema y canción por Pepe Guízar, tenía en sus entrañas magia y resabios ancestrales. Pepe describió con ciertos aires de idealización nuestra casa grande. El pueblo la tomó como suya hasta de sentirla como parte de su imaginario.
En aquella Guadalajara, la sensibilidad estaba a flor de piel y la capacidad de asombro eran el pan nuestro de todos los días. La gente percibía con lente de aumento los más pequeños aconteceres, las más sutiles peripecias. Guadalajara se miraba a diario su propio ombligo y sonreía ruborosa y provinciana. Por los mismos senderos que deambuló el general Hilachas, que perifoneó Polidor y estampó su enorme y sonriente bocaza Firulais, también se paseaba en aquellos ayeres, con toda su realeza a cuestas, la reina, su augusta majestad, a veces princesa, a veces novia del príncipe de Gales, a veces señora de todas las alcurnias. Mujer de cuerpo menudo y andar solemne, que se inventó un mundo y dominó por tiempo inmemorial el reino de su fantasía y el corazón mismo de la perla de Occidente. Mujer sin nombre, pero visible, de mirada profunda, como perdida en el tiempo, como vestida de tristezas y rememoros. Personaje grotesco y sui generis, surgido de un esperpéntico cuento de hadas. Su señoría, desde temprano salía de sus dominios de la calzada para allá, de los alrededores del templo de San Juan de Dios, porque en aquellos laberintos, después de una jornada de entrevistas, ordenanzas y correrías por el reino, todas las noches regresaba y buscaba algún rincón cualquiera, un techo cualquiera, donde trastocaba con el poder de la palabra y su imaginación, en un abracadabra, los rincones inmundos en palacios reales. De ahí emergía, como rosa temprana cada amanecer, vestida siempre con largos vestidos que en tiempos lejanos fueron elegantes y que ella recibía de sus súbditos, que como muestras de amor y sumisión le regalaban después de haberlos usado por mucho tiempo. Aquel su largo pelo, enmarañado, con hojas secas y azares polvorientos, que apenas se mostraba bajo las alas de su sombrero cubierto de plumas y flores, y con su eterno visillo que le daba coquetería y misterio, algo tenía de mágico y espectral, ya que atrapaba todo a su paso, y siempre la mirada incrédula de los andantes. Aquel pelo enmarañado estaba lleno de miradas. Y su sombrilla, que lo mismo servía para cubrirse del sol o de la lluvia, y que ella giraba con singular maestría y bien estudiado coqueteo, hacía las veces de bastón o de florete para alejar a los incautos e impertinentes que no guardaban la sana distancia ante su majestad. La reina habitaba Guadalajara en su plenitud. La caminaba lentamente, con parsimonia y solemnidad. Su piel desteñida y embadurnada de afeites, cremas y maquillaje de tiempos lejanos le daban un porte majestuoso, fantasmal. Su reinado, en el mundo del nunca jamás, duró un tiempo sin tiempo. Ella lo sabía y lo disfrutaba, como también sabía que el amor tocaba todos los días su puerta y el mundo mundano no era el que ella se imaginaba. Los viandantes, con ojos de asombro, la miraban. Los niños y los pícaros, casi siempre impertinentes, callaban a su paso. Un arcano temor y respeto la envolvían. Sus manos, sus misteriosas manos, siempre portaban altos guantes que dejaban entrever una remota elegancia. Pero el uso rutinario y las inclemencias del tiempo, los polvos del camino y la ausencia de agua y jabón se empeñaban en ennegrecerlos y sobajarlos a niveles prosaicos. Paseantes y vecinos, mercaderes y autoridades civiles le ofrecían mendrugos de pan, frutas de temporal y alguna bebida. Ella los tomaba como una ofrenda a su condición real, con movimientos majestuosos, y alguna caravana agradecía los presentes de los habitantes y vasallos de su reino. Nadie supo a ciencia cierta cuándo asumió el trono, ni su nombre, pero como Alonso Quijano, quizá del mucho leer y el poco dormir se le inundó el cerebro, porque en su haber desfilaban
familias reales europeas, principados, monarquías, imperios. Ella los conocía, los frecuentaba en sus viajes de ilusión, los seducía al caer la noche. Sus romances eran apasionadas entregas, interminables conversaciones y epístolas perfumadas. Y los metálicos hidrantes de la vieja ciudad de Guadalajara, en un santiamén de apagaincendios, se convertían en teléfonos para que su majestad entablara largas y cotidianas conversaciones con reyes, príncipes y sobre todo con enamorados. Y así transcurría la vida, como un encantamiento, como un reflejo oscuro de la luna. La reina olvidada nacía y renacía cada amanecer, cada anochecer, como un lucero de mitos soterrados. Me contó mi abuelo, quien vivió esos tiempos, que un día a la mañana amaneció gris, que en el viejo templo de San Juan de Dios las campanas tocaron a duelo y los parroquianos hicieron barullo. En los recovecos del caserío, en silencio, la Cruz Roja levantó un cuerpo inerte, envejecido, que tenía como rictus una amarga sonrisa y entre sus manos una corona de flores marchitas. Sin corceles negros, sin pompas fúnebres, una cuadrilla del ayuntamiento sepultó en una fosa común a aquella mujer menudita que un día se soñó reina y gobernó un imperio de príncipes y hadas en su onírica Guadalajara. La reina olvidada. Allá en el Rancho Grande. El rancho y lo ranchero, como muchos otros conceptos, han cambiado al paso de los años. Hace tiempo, en México había dos planos bien diferenciados en el campo. Los ranchos, habitados por gente sencilla, indígenas, campesinos, artesanos, peones, mineros, entre otros, y el que ocupaban de manera pomposa las haciendas, las que eran mucho más que simples espacios construidos y productivos. El sistema de haciendas era una forma de vida, un espacio sociocultural que representaba simbólicamente la riqueza acumulada. En las haciendas florecía la música, la charrería, la gastronomía, la rústica vida emperifollada. En los ranchos, en cambio, la pobreza, el fanatismo y una intensa gama de ritos, mitos, leyendas y formas peculiares de hablar, de vestir, de entender, de vivir la vida. Con el estallido de la revolución, los ranchos empezaron a aparecer como sitios importantes para la estrategia militar, como fuentes primigenias del contingente humano. La bola fundamentalmente estaba integrada por campesinos, mineros e indígenas. Los Juanes, Soldaderas, Adelitas, Valentinas fueron los que lucharon por hambre, por odios, rencores y resentimientos, a veces acumulados durante generaciones. La literatura de Mariano Azuela, Rafael Felipe Muñoz, Nelly Campobello, el Dr. Att, Luis G. Urquizo, José Rubén Romero, se llenó de aquellos ayeres del paisaje rancheril. El rancho se convirtió a través de sus relatos, novelas y cuentos en un escenario vital para entender y narrar la revolución. Normalmente, estos escritores trataron al rancho con objetividad, con realismo. De ahí que la vida y las acciones que allí se desarrollan antes y después de la revolución están llenas de penurias, amarguras y miseria. Será unos años más adelante cuando la industria del cine mexicano inicia un proceso de idealización y fusión-confusión de lo que era el rancho y el pueblo. Ya en las películas Vámonos con Pancho Villa y Se llevaron el cañón para Bachimba en 1935, se ven algunos esbozos por mitificar y sublimar el rancho y la vida ranchera. El proceso se acelera de manera romántica con la película Allá en el Rancho Grande, en 1936, y con Ay, Jalisco, no te rajes, en 1941. En estas producciones, el concepto de rancho se mezcla y fusiona con el del pueblo,
y las haciendas y hacendados son tratados de manera ahistórica y proyectados a través del charro y la charrería y los mariachis y el tequila como estereotipos de la mexicanidad. En el cine de la época de oro, de manera dominante, ser ranchero era motivo de orgullo regional. El sentido de pertenencia se manifestaba en la música, comida, bebida y en una serie de valores fuertemente ponderados, como el machismo, el catolicismo y las fiestas religiosas dedicadas a los santos patronos del pueblo o de la región. Cuando el país inició su carrera vertiginosa hacia una urbanización, en la década de los 50 y principios de los 60, el rancho y lo ranchero empezaron a perder su aureola beatificante. El rancho se vuelve nostalgia y los rancheros, con su lenguaje rústico, cuajado de arcaísmos y formas vernáculas, con un vestuario donde flotaban las grandes enaguas, el rebozo cubría cabezas y arrullaba niños, los guaraches que mostraban los pies cansados, el zarape, el sombrero y el morral que creaban signos identitarios, los citadinos, ¿sí? Los citadinos empezaron a estigmatizarlos, a verlos así de soslayo, con airecillos de superioridad que se expresaban en frases y expresiones discriminatorias, simplemente discriminatorias. El rancho perdía poco a poco su encanto, la magia de otros días. De manera grotesca y esnovista, los hippies trataron de reivindicar la indianidad y lo ranchero utilizando guaraches y morrales. Con el surgimiento del narcotráfico como industria de enervantes, nace también una narcocultura integrada por la música de banda, narcocorridos y otros adefesios. Una forma de vestir peculiar y estereotipada, donde los cintos piteados, las botas sacajícamas, el sombrero, normalmente tejano, son parte imprescindible en el guardarropas de los de esta estirpe. El rancho, animado por estos entes, ha adquirido nuevos bríos. Los políticos y neopolíticos y neorricos encuentran en la vida del campo, en el medio rancheril, formas casi poéticas de mostrar y mostrarse en plenitud financiera. Las telenovelas y muchas cantantes de dudosa calidad interpretativa, pero de cuerpos voluptuosos, desde hace algunos años le cantan con erotismo al rancho y a los rancheros. Nuevamente se idealiza a través de algunas canciones, narcocorridos, telenovelas y películas vergonzantes. Una artificiosa armonía campirana. Infinidad de jóvenes hablan sin tapujos del rancho, invaden esos sitiales en busca de divertimento, como una oportunidad de tener experiencias nuevas, no como un espacio para insertarse en la vida productiva. Aunque muchos de nuestros ranchos siguen sumidos en el pasado y atrapados en la miseria, una buena cantidad se ha incorporado al lenguaje de las tecnologías de punta, y cada vez hablan más de manera más habitual el lenguaje de la aldea global. En muchos aspectos, yo me he quedado en el imaginario de otros tiempos, cuando los ranchos eran ranchos en su sentido tradicional y con todas sus limitaciones, incomodidades y pobrezas materiales, donde se podía respirar aire fresco, despertar con el canto de los gallos, escuchar los cuentos de los abuelos, comerse un buen taco de frijoles y queso, y por las noches, oyendo una orquesta de grillos, mirar el cielo cuajado de estrellas y sacar del closet el ranchero que llevamos dentro.